Hola, queridos seguidores de mi canal. Bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video para que sigamos trayéndoles el contenido más impactante del momento. Comencemos. El mundo del entretenimiento se ha sacudido con una revelación inesperada. El diario secreto de Yamur Yüksel ha salido a la luz, y con él, una serie de detalles asombrosos sobre su relación con Bar Baktas. Nadie podía imaginar que este diario ocultaba confesiones tan profundas, pensamientos no revelados y secretos que podían cambiarlo todo. La fama de ambos actores, que ya era notable en el mundo del cine y la televisión, ha alcanzado nuevas dimensiones con esta filtración, que ha dejado a todos con la boca abierta. Todo comenzó cuando un amigo cercano a la actriz encontró el diario en un viejo baúl. Según las fuentes, el cuaderno estaba cuidadosamente escondido, como si Yamur quisiera asegurarse de que nadie lo encontrara. Sin embargo, el destino tenía otros planes y ahora, partes de su contenido han sido filtradas a los medios. Los detalles de su relación, tan personales y llenos de emoción, ahora están al alcance de todo el mundo, y la pregunta que muchos se hacen es, ¿realmente querían que supiéramos todo esto? ¿O acaso el diario fue un refugio privado, una especie de terapia personal para Yamur que, por accidente o intención, ha sido sacado de su contexto original? Los primeros fragmentos revelan el intenso amor que sentía por Bar Baktas. En sus escritos, Yamur describe cada momento compartido con él con un detalle conmovedor. Desde cómo se conocieron hasta sus primeros encuentros secretos lejos de las cámaras, su relación parecía sacada de una película romántica. En cada página, se percibe el amor joven y apasionado, pero también una cierta vulnerabilidad que hace pensar que, a pesar del glamour de su vida pública, ambos compartían una relación tan real y tan humana como la de cualquier pareja común. Pero no todo era felicidad. Con el paso de las páginas, el tono cambia drásticamente. ¿Qué fue lo que realmente sucedió entre ellos? A medida que Yamur profundiza en sus sentimientos, la incertidumbre se va apoderando de sus palabras, y una sensación de tristeza comienza a llenar las hojas del diario. Lo que parecía ser una historia de amor perfecta se empieza a desmoronar lentamente, y las dudas, las inseguridades y los malentendidos van tomando el lugar de los momentos de felicidad. ¿Había algo más detrás de esa relación tan idílica que nos presentaron en público? Una de las entradas más impactantes habla de una discusión que podría haber marcado un antes y un después en su relación. En el diario, Yamur menciona un momento de tensión en el que ambos se distanciaron por un motivo desconocido. Siento que ya no somos los mismos. Me duele en el alma, pero él ya no me mira como antes, escribió en una de las páginas más emotivas. Esta confesión deja al descubierto una verdad dolorosa: el amor, incluso el más intenso, no siempre es suficiente para mantener una relación. A veces, las diferencias personales, las presiones externas y las inseguridades pueden minar lo que parecía ser un vínculo irrompible. La forma en que Yamur describe este momento de distanciamiento nos hace cuestionar si realmente estábamos viendo la misma relación desde afuera. Pero eso no es todo. Según otra parte del diario, había un tercero en discordia. Si bien Yamur nunca menciona nombres, insinúa que había alguien más en la vida de Bar, alguien que poco a poco fue sembrando dudas y distanciándolos. Trato de confiar, pero hay algo en su mirada que me dice que hay secretos entre nosotros, escribió en una fecha cercana a su aparente ruptura. Este misterioso tercero parece haber jugado un papel clave en la dinámica de la pareja, aunque aún no está claro si se trataba de una persona con malas intenciones o simplemente de alguien que, en un momento de vulnerabilidad, logró provocar una grieta entre los dos. La intriga crece cada vez más, y los seguidores de la pareja no pueden dejar de preguntarse si este enigmático personaje será identificado en el futuro. A medida que se profundiza en los textos, también se encuentran frases llenas de nostalgia y resignación.
Tal vez no estábamos destinados a estar juntos, pero nunca dejaré de amarlo, confiesa en una de sus últimas entradas. Esto hace pensar que Yağmur vivió una historia de amor tan intensa como dolorosa, una relación que quedó grabada en su corazón y ahora también en las páginas de su diario. El sentimiento de amor no correspondido, o de una relación que se desmoronó por factores ajenos a su voluntad, parece ser el tema recurrente en los últimos escritos. Pero, al mismo tiempo, se puede sentir una aceptación dolorosa, una especie de rendición ante lo inevitable. Quizá Yağmur, con el paso del tiempo, haya llegado a la conclusión de que algunas historias de amor simplemente no están destinadas a perdurar, aunque eso no significa que dejen de ser significativas. Por supuesto, la noticia de esta filtración ha generado una ola de reacciones. Los fans están divididos. Algunos defienden a Barbactas, asegurando que solo es una versión de la historia, mientras que otros están indignados y piden respuestas. La situación se ha complicado aún más porque ni Yağmur ni Bar han hecho declaraciones públicas al respecto. Algunos argumentan que ambos tienen derecho a mantener su privacidad y que el hecho de que se haya filtrado este diario es una violación de su intimidad. Otros, sin embargo, piensan que esta revelación es una oportunidad para conocer más sobre la vida personal de sus ídolos, que generalmente están tan protegidos por su imagen pública. Las redes sociales han sido el epicentro de este debate. Los hashtags relacionados con la filtración del diario se han vuelto tendencia, y miles de usuarios han comenzado a compartir sus opiniones, teorías y especulaciones sobre lo que realmente ocurrió entre Yağmur y Bar. ¿Era su relación tan perfecta como parecía o había algo más oculto tras la fachada? ¿Habrá una respuesta oficial por parte de los involucrados? La incertidumbre sigue siendo el tema central, y cada día surgen nuevos detalles y teorías que mantienen a los seguidores al borde de sus asientos. Lo que está claro es que esta revelación ha abierto un nuevo capítulo en la historia de Yağmur Yüksel y Barbactas. Un diario que nunca debió ver la luz ahora se ha convertido en el centro de atención, y todo el mundo quiere saber la verdad. ¿Será que con el tiempo ellos mismos nos cuenten su versión de los hechos? Solo el tiempo lo dirá, pero por ahora, el misterio sigue intacto. La filtración de este diario ha puesto a ambos actores en una posición incómoda, y la pregunta es si podrán superar este episodio tan polémico y seguir adelante con sus vidas. Si te ha impactado esta historia tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un comentario con tu opinión. Queremos saber qué piensas sobre esta impactante revelación. Nos vemos en el próximo video con más noticias y escándalos del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.